confiar en la obra expiatoria perfecta que ha hecho Jesús por nosotros, muriendo en nuestro lugar, y si lo recibimos en nuestro corazón, nacemos de nuevo y somos declarados justos, somos justificados. Pero vamos a leer unos versículos que hablan de los que no son justificados. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado. Entonces dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. La muerte es la separación eterna de uno con Dios. Pero el regalo de Dios es la vida eterna al estar unidos con Cristo Jesús. Eso es algo que la palabra de Dios es enfática al afirmar que la condición del hombre sin Cristo es sin esperanza y sin capacidad para vivir una vida justa conforme a las normas santas de Dios. Y por lo tanto está caminando a una condenación eterna. Solo acogiéndose a la obra de Cristo cambia esta condición del hombre delante de Dios. No sé si se entiende, vamos a repetirlo otra vez. Entonces, la palabra de Dios afirma que el hombre sin Cristo está sin esperanza y también no tiene la capacidad de vivir una vida justa conforme a las normas santas de Dios. Y por lo tanto está caminando hacia la condenación eterna. Y solo acogiéndose a los requisitos, que son arrepentirse de los pecados, recibir a Cristo como Salvador, como tu Salvador. Señor, yo te recibo como mi Salvador porque acepto que vos hayas pagado mis pecados. Entonces cambia la condición del hombre delante de Dios y es declarado justo. Entonces vamos a ver las bases para ser declarado justo y eso está, digamos así, en Romanos 3:20. Vamos a estar explicando este pasaje. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda, o sea, por cumplir todos los mandamientos de Dios. ¿Qué dice esto? ¿Usted lo escuchó alguna vez? Dice Romanos capítulo 3, versículo 20. Eso es palabra de Dios. Nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que mandan los mandamientos. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede cumplir los mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya ahí, ya estamos liquidados. Entonces, pero el objetivo de los mandamientos son mostrar lo que Dios quiere y mostrarnos que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. ¿Se entiende? O sea, Dios dio la ley, los mandamientos, y muchísimos mandamientos, más que los 10 mandamientos, para que nosotros sepamos lo que Dios quiere y que nos demos cuenta de que no alcanzamos a esa meta, a ese nivel, y que no lo vamos a alcanzar nunca, por lo cual tenemos que mirar al cielo en busca de un Salvador que es Jesús. Vamos a las Escrituras y las Escrituras nos hablan de que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Jesús se daba con los pecadores y hablaba con ellos, los amaba. Jesús es extraordinario. Los religiosos no se acercaban y tal vez no se acerquen a los pecadores, pero Jesús se acercaba, comía con ellos, porque decía que los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos.
Yo no he venido, dice, a llamar a los que ya están justos o a los que se creen justos, sino he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Por eso Él los iba a buscar. He venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. He venido a destruir las obras del diablo, que son todos los pecados que usted puede ver, creer o imaginar. Entonces, dice Romanos 3:21, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Como no podemos cumplirla, Dios nos ha mostrado la manera de que cómo podemos ser declarados justos delante de Él. Y Romanos 3:22, recuerda este pasaje, dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo aquel que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Es maravilloso, extraordinario. Usted es declarado justo porque Jesús, el justo, muere en lugar de nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Eso lo dice San Pedro en una de sus cartas. Entonces, vamos de vuelta. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en la obra de Jesús. Y eso es verdad para todo aquel que cree, sea quien fuere, sea el matón más, o el gángster peor, o no sé, o el peor ladrón, o lo que sea. Si se arrepiente y cree en que Jesús le pagó los pecados y lo recibe, son borrados los pecados y es declarado justo ante Dios, y cuando parta de este mundo va al cielo derecho, como fue aquel ladrón que estaba al lado de Jesús, que Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón no se podía bajar para empezar a portarse bien, ni para hacer ritos religiosos, ni bautizarse, ni nada. Él creyó en Jesús y Jesús le dice, hoy, cuando mueras acá, en realidad vas a estar conmigo en el paraíso. El cuerpo muere, pero el espíritu está allí con Dios para siempre. Después los cuerpos van a resucitar, van a ser cuerpos gloriosos, cuerpos resucitados y cuerpos transformados, glorificados, que se van a unir al espíritu de la persona y vamos a vivir con cuerpos como el de Jesús cuando resucitó. Que atravesaba las paredes y iba por aquí para allá, en un instante, y todo lo demás. Eso es algo glorioso que espera a aquellos que hemos creído en estas buenas noticias. Dice, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo por nuestros pecados, el cual Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fue entregado y pagó en la cruz por voluntad de Dios y por voluntad de Él también, pagó nuestra deuda de pecado. Y al resucitar y entrar en nosotros, somos declarados justos. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué le parece? Esto es algo maravilloso. Y se hace bajo
la condición de la fe. El tema principal de la carta a los romanos es que Dios conocía nuestra impotencia para pagar la deuda de nuestro pecado y para superar las limitaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Y entonces envió a Cristo para que Él pagase esa deuda en nuestro lugar. Basándose en esta obra de Cristo, eres declarado y reconocido como una persona justa delante de Dios, porque Él ya pagó por ti con el sacrificio de su vida perfecta e inmaculada. ¿Qué te parece? Te lo repito. Entonces, Dios conocía la impotencia para pagar nuestra deuda con Él, por nuestro pecado. Entonces envió a Cristo para que Él pagara la deuda nuestra en la cruz, y muere en nuestro lugar, y basándose en esa obra de Cristo, uno es declarado justo y reconocido como justo, pues Jesús ya pagó por nosotros nuestros pecados con su vida inmaculada ofrecida en pago de nuestros pecados en la cruz. Y entonces esta justificación se hace en base a la fe y se hace énfasis en este principio en todo el Nuevo Testamento y armoniza con las enseñanzas del Antiguo. La justificación nunca se logra mediante obras meritorias ni por el cumplimiento de leyes. Por eso están tan frustrados los que tienen religiones, aún las religiones cristianas, porque tratan de portarse bien y no pueden. No pueden porque están bajo la naturaleza pecaminosa. Pero si reciben a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo y Jesús le hacen que uno pueda tener el poder para vencer la naturaleza pecaminosa y poder vivir en santidad delante de Él. Entonces, la fe es el principio universal de la vida cristiana y de nuestras relaciones con Dios. La fe es la unión viva con Cristo y en esa unión Dios pone a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Al estar unido con Cristo, recibimos la justicia de Cristo y Dios no mira más aquellos pecados, sino que ve los méritos de Jesús que nos cubren y nos declara justos. Y la justificación es algo completamente gratis, no depende de ningún mérito nuestro, porque todo lo que hacemos no tiene valor para pagar nuestra deuda con Dios. Podemos hacer obras de caridad, hacer algunas cosas, portarnos bastante bien, pero no alcanza. Pero la obra de Cristo sí es más que suficiente para eso, para darnos la salvación y la vida eterna. Por eso los creyentes pueden vivir en plena certidumbre de fe. Así dice Hebreos 10:22, que podemos vivir en plena certidumbre de fe. La salvación entonces, dice Efesios, dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, sino que es un regalo de Dios. Entonces, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Romanos 5:9 dice, se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos desobedientes y enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de Cristo que ahora tenemos en nosotros. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo
nos hizo amigos de Dios. Qué hermoso. ¿Eso dónde está? Predicador, ¿dónde está eso? Romanos capítulo 5, versículos 9, 10 y 11. Dice que a Abraham se le declaró justo por la fe. ¿Cómo sucedió esto? Él creyó en Dios y Dios lo aceptó como justo antes de ser circuncidado. La circuncisión fue una señal de que él era declarado justo por la fe. Recuerden que los judíos se circuncidan, pero eso era una señal de que había tenido fe Abraham y entonces como señal fue circuncidado. Entonces la circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se los considera justos debido a su fe. No es necesario más la circuncisión. Ahora nosotros bautizamos a las personas que han recibido a Cristo porque uno quiere dar, digamos así, una muestra, una señal externa de algo que ha sucedido en lo interior. Al que creyere y fuere bautizado será salvo, dice Marcos. San Marcos al final. El que creyere primero y después fuere bautizado, por eso se deben bautizar personas que ya tienen entendimiento. El que creyere y fuere bautizado, bautizado significa sumergir completamente en agua, será salvo. Y el que no creyere, no al que no fuere bautizado, porque el ladrón de la cruz no pudo ser bautizado, y hay cientos de personas que han ido al cielo sin ser bautizadas, el que no creyere será condenado. San Marcos al final, en el capítulo 16, dice eso, búsquelo en su Biblia. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Entonces, vemos, dice Romanos 5.1, dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría de participar de la gloria de Dios. Eso está en Romanos 5.1 y Romanos 5.2. Es extraordinario, se lo leo de vuelta. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio, ser salvos, ser justificados. Este privilegio es inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza la alegría de participar de la gloria de Dios. Tenemos la seguridad de que vamos a ir al cielo por los méritos de Cristo. Efesios 2.8 dice, Dios los salvó. Estábamos perdidos y ya somos salvos por su amor inmerecido, cuando creyeron en estas buenas noticias de que Cristo pagó el pecado de nuestros en la cruz. Y ustedes no tienen ningún mérito en eso porque es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Si usted está tratando de portarse bien o tratando de hacer cosas, o tratando de rezar rosarios, o tratando de hacer peregrinaciones, o se está azotando, o está caminando, yendo de rodillas a no sé dónde, a cualquier santuario, está tratando de cumplir los mandamientos y no puede, está equivocado. Jesucristo ya pagó el pecado suyo, ya lo amó. Usted tiene que creer en esto y recibirlo en su corazón. Decirle, Señor Jesús, me entero de esta buena noticia que pagaste por mí mis pecados, llevaste mi culpa, porque la paga del pecado de la muerte, y a mí me correspondía la muerte eterna,
pero vos moriste por mí en mi lugar y ahora ya estoy libre. Sí, te acepto. Entonces usted dice, Señor, te acepto en mi corazón, te recibo en mi corazón, por lo cual soy salvo y soy declarado justo. Entonces, la salvación no es un premio por las cosas buenas que nosotros podamos haber hecho, y dice, entonces entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en Dios, en que Dios cumple sus promesas. Con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Romanos 3:25. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en los que llevaría a cabo en el tiempo presente, hablando de los que murieron antes de Jesús. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, pues Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en la obra expiatoria de Cristo. ¿Qué le parece? Es algo maravilloso. Dice Gálatas 2:21, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si por cumplir la ley pudiéramos hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Cristo fue necesario que muriera para que usted y yo podamos recibir el perdón, la salvación y nuestros pecados sean pagados en la cruz. Dicho de otra manera, los mandamientos fue nuestro tutor hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley o los mandamientos sean nuestros tutores, porque Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo que ahora habita en nosotros. Se lo leo, está en Tito 3:5, Él nos salvó, dice, no por las acciones justas que nosotros podríamos haber hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, nos limpió, quitó nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo y de Jesús que ahora actúa y vive en nosotros. Maravilloso, extraordinario. ¿Cómo tener eso? Arrepintiéndose de sus pecados, creyendo que Cristo los pagó en la cruz y que usted haga una oración sencilla y le diga, Señor Jesús, en este momento me arrepiento de todos mis pecados, creo que moriste en la cruz y te invito a entrar en mi corazón. Te recibo como mi Salvador y mi Rey. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estamos terminando el programa, se nos fue el tiempo rápido. Le mando un fuerte abrazo y Dios le bendiga.